Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio del tema de introducción a la criptografía. Ahora vamos a ver una breve introducción a lo que es la criptografía asimétrica. Y se llama criptografía asimétrica porque en este caso se usa una pareja de llaves para el cifrado, una que se da a todos los usuarios que quieren enviar un mensaje a un determinado receptor, y ese receptor tiene una llave privada con la cual va a descifrar los mensajes que le han sido enviados. En criptografía asimétrica, los algoritmos asimétricos utilizan una clave pública y una clave privada, como acabamos de decir. La clave pública es usada por todas aquellas instituciones o personas que quieren comunicarse con el dueño de la llave privada o de la clave privada, que literalmente, como lo habíamos dicho, es privada porque se mantiene en secreto. La clave pública, como su nombre lo dice, es pública, es decir, cualquier persona que quiera comunicarse con el individuo o la entidad que sea dueña de esta clave privada tendrá acceso. En un sistema asimétrico, las claves tienen las siguientes características. Tienen una estructura especial, por ejemplo, son grandes números primos. Esta es una diferencia de los sistemas de cifrado asimétrico con respecto de los sistemas de cifrado simétrico. Si ustedes recuerdan, en los sistemas de cifrado simétrico, las llaves eran longitudes cortas o tenían longitudes cortas a nivel de bits y no tenían ninguna estructura especial, a diferencia de ahora donde sí tienen una estructura especial. El costo computacional para generación de llaves de un sistema asimétrico es más alto. Aquí deberíamos decir es más alto que la generación de llaves de sistemas simétricos, para ponerlos en términos comparativos. Los tamaños de las claves entre los sistemas simétricos y asimétricos no son comparables. Esto es lo que acabamos de decir. Las claves de los sistemas asimétricos son más grandes que la de los sistemas simétricos. Por ejemplo, una clave simétrica de 128 bits puede ser equivalente en fuerza ante ataques a una clave pública de 3000 bits. ¿Ok? Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta de la diferencia de tamaños que se tienen en las llaves de los sistemas asimétricos versus llaves de sistemas simétricos. Y justamente como este ejemplo lo manifiesta, estas dos llaves darían el mismo nivel de seguridad o tendrían la misma resistencia a ataques, pero obviamente con la diferencia de que en la clave pública tenemos muchos más bits que en la llave privada del sistema simétrico. ¿Por qué ocurre esto? La razón es porque recordemos que esta llave es pública. Esta llave de 3000 bits es una llave pública y por lo tanto cualquier persona o entidad que quiera comunicarse o que quiera atacar el sistema criptográfico va a tener acceso a esta llave. Por lo tanto, obviamente necesito que sea una llave más difícil de ser procesada o analizada. En el caso de las llaves de los sistemas simétricos, dado que éstas se mantienen en secreto, justamente el hecho de que se mantienen en secreto hace que no estén expuestas a cualquier persona o individuo, sino solamente a quienes intervienen en el sistema de comunicación, y eso permite que finalmente no sean llaves tan grandes como las de los sistemas asimétricos. Un algoritmo clásico, no el único, pero sí el algoritmo clásico de criptografía asimétrica es el algoritmo RSA, en honor a los apellidos de sus inventores, Rivest, Shamir y Adleman. Este algoritmo fue desarrollado en 1977. Ustedes pueden acceder al link que se muestra en esta lámina, y este link les va a conducir a un documento PDF que es el artículo científico o el paper en donde estas personas proponen justamente este algoritmo RSA. Si ustedes quieren usar este algoritmo RSA para proteger su correo electrónico, ustedes pueden ingresar a la noticia que se encuentra en este link, que es de El Diario, ¿sí? Es un diario español. Y aquí ustedes tienen una receta de cómo pueden ustedes cifrar el contenido de su correo electrónico.
Aquí es importante una aclaración rápida. El correo electrónico, el contenido del correo electrónico viaja cifrado, ¿ok? Pero se cifra tan pronto uno presiona enviar y se descifra tan pronto uno abre el correo electrónico en el destino, ¿ok? Esto significa que cualquier persona, sea el destinatario del correo electrónico o una persona ajena a esa cuenta de correo electrónico, una vez que accede a la cuenta de correo electrónico, va a observar el contenido del mensaje. Por cómo funcionan los sistemas de administración o de envío de correos electrónicos. Pero si uno quiere añadir un nivel de seguridad adicional que implica que para poder acceder al mensaje no necesariamente o no es suficiente con acceder a la cuenta de correo electrónico y poner abrir correo electrónico, sino que adicionalmente en este caso va a tener que dar un paso más, que es el tema de descifrar el correo electrónico. Y para eso uno tiene que ejecutar un paso donde uno requiere una clave. Entonces, con eso, a pesar de que a uno se le olvide de cerrar el correo electrónico, o a pesar de que alguien pueda acceder a su cuenta de correo electrónico, no va a poder acceder al contenido de sus emails si es que no tienen la llave del sistema de cifrado RSA que le permite acceder a los correos electrónicos que les llegan a usted. Entonces, esto es añadir un nivel más de seguridad y de hecho esto es parte del deber que ustedes tienen que hacer. Entonces, RSA es un algoritmo bastante utilizado en la Internet y justamente una de estas aplicaciones es cifrar, como repito, o añadir un doble cifrado al contenido de sus correos electrónicos. Y cuando digo doble cifrado, reitero, es porque el sistema de gestión de correos electrónicos ya cifra sus correos electrónicos, pero esto se cifra o se descifra tan pronto uno presiona enviar el correo electrónico o abre el correo electrónico respectivamente. Bien, no sé si de esta parte tienen alguna pregunta, me dicen por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Dígame. ¿Cuál es la necesidad de que los números sean primos? Ya vamos a eso. Justamente ahora vamos a ver cómo funciona este algoritmo RSA y la razón por la que necesitamos que sean números primos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, justamente vamos a responder la pregunta que nos acaba de hacer el compañero. Aquí tenemos la estructura del algoritmo que utiliza RSA tanto para cifrar mensajes como para descifrar mensajes. El primer paso de este algoritmo es elegir dos números primos que son o que los vamos a denotar nosotros como P y Q. ¿Ok? Y una vez que hemos elegido estos dos números primos, P y Q, procedemos a calcular su multiplicación y esa multiplicación la asignamos en la variable Z. Es decir, Z es el producto entre el número primo P y el número primo Q. En implementaciones prácticas de RSA, Z es un número que tiene entre 1024 a 4096 bits. Entonces, de alguna manera, esto nos sugiere que esto tiene que ver algo con la llave, que de hecho lo es. Adicionalmente, P y Q se eligen de tal modo que tengan aproximadamente igual número de dígitos decimales. Bien, en este primer paso, entonces, lo que tenemos que hacer es elegir dos números primos grandes y multiplicar esos números primos para obtener el número Z. Como siguiente paso, tenemos que calcular el número phi, que es el resultado de multiplicar P menos 1 por Q menos 1. ¿Ok? Una vez que tenemos phi, debemos elegir un número entero n tal que el máximo común divisor entre n, el número que hemos elegido, y phi, el número que hemos calculado a partir de p y q, restándole a cada uno menos 1, debe ser 1. ¿Ok? Es decir, no deben tener factores en común. Eso significa que el máximo común divisor sea 1. En la práctica, uno debe elegir, o uno puede elegir, más bien dicho, un n que también sea un número primo. Ok, con esto uno construye el par nz y a este par nz es a lo que denominamos una llave pública.
Y cuando decimos que es pública, como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, realmente queremos decir que toda persona o entidad tiene acceso a esta llave. Ahora, noten por un momento qué elementos forman parte de la llave pública. Está presente n y está presente z. Sobre todo z es la variable que contiene el producto entre p y q. ¿Ok? Entonces z contiene mezclada parte de la información que nosotros necesitamos para que el sistema RSA funcione. Al ser esta una llave pública, se libera para conocimiento de todo el mundo, obviamente para todo mundo que quiere comunicarse con el dueño de esta llave pública. El siguiente paso es calcular el número único S. Este número S tiene que ser un número entero que está comprendido entre 1 y phi menos 1, o entre 0 y phi sin tomar 0 o phi. Y este número S debe satisfacer esta condición de que el residuo, cuando uno divide n por s para phi, debe ser igual a 1. Este proceso de calcular el S tiene un procedimiento especial. Este procedimiento especial lo vamos a ver en un momento a través de un ejemplo. Ok, una vez que yo tengo calculado el número S, el par SZ se denomina llave privada y justamente esta llave privada es, al ser privada, la que debe conservarse en un lugar muy secreto. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo llave pública y llave privada, tengo que estudiar o ver los pasos para cifrar mensajes y para descifrar mensajes. Ok, entonces, para enviar un número entero m, aquí ya vamos a asumir que el mensaje está codificado en números. Ok, eso es un paso que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos que los caracteres transformarlos en números, en definitiva, ¿no? En todos los sistemas criptográficos tenemos que hacer la transformación a números. Y en este caso, dado que ya hemos hecho la transformación a números, para enviar el número entero m, nosotros tenemos que usar la siguiente fórmula. Ahora, aquí hay un punto importante a tener en cuenta. La pregunta es cuántos mensajes o números diferentes podemos transmitir. Justamente esta parte nos dice cuántos números podemos transmitir, o en definitiva, cuántos mensajes, bueno, más que mensajes, sería cuántos números, ¿no? Podemos transmitir. O cuál debe ser la longitud del alfabeto para generar los mensajes en texto plano. Tiene un tamaño de z porque va desde 0 hasta z menos 1. Es decir, el tamaño del alfabeto en texto plano va a tener z elementos. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta de que esto nos da el tamaño del alfabeto para los mensajes en texto plano. Recordarles nuevamente que cuando hablamos de texto plano no nos referimos únicamente a que vamos a transmitir textos, ¿no? Pues esto puede ser imágenes, audio, etcétera, ¿ok? Entonces, para enviar un mensaje M o un número al propietario de la llave pública NZ, el que quiere enviar el mensaje tiene que calcular el resultado de esta fórmula. Entonces, en esta fórmula ustedes pueden ver que el código que se va a enviar en lugar del mensaje en texto plano es el resultado de calcular el módulo del valor que quiero transmitir elevado a la n, ¿ok? Coma z. N es parte de la llave pública, z es parte de la llave pública y con eso calculo c, que es lo que transmite. Por otro lado, desde el lado del receptor, en cambio, para descifrar el mensaje, el receptor calcula el resultado de esta fórmula. ¿Ok? Con esto obtiene el código que el emisor le transmitió de manera cifrada. Entonces, calcula el módulo de C, que es lo que le llega, el mensaje cifrado o el valor cifrado, elevado a la S, que es un elemento de la llave privada, coma Z, que es parte de la llave privada. Y con eso calcula M. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que se usa desde el lado del transmisor para cifrar, y esta es la fórmula que se usa desde el lado del receptor
para recuperar el mensaje cifrado. ¿Ok? Y así es como funciona RSA. ¿Ok? Ahora, la pregunta que me hacía uno de ustedes es ¿por qué necesitamos números primos? Bueno, necesitamos números primos para saber que z es el resultado de la multiplicación únicamente de dos números. Si estos números no son primos, z puede ser expresado como un producto de más de dos números y eso no me conviene. Entonces, el requisito de que sean números primos es para que z automáticamente esté determinado por la multiplicación de solamente dos números, o donde estos dos números son únicos y multiplicados entre sí, obviamente nos dan z. ¿Ok? Si z no fuera número primo, si P y Q no fueran números primos, ¿ok? Por ejemplo, pongamos este caso, ¿no? Supongamos por un momento, ¿ok? Que P es 4 y que Q es igual a 8. Entonces, en este caso, Z sería igual a 32. Pero Z o 32 no solamente puede ser expresado como el producto de 4 por 8, sino también puede ser expresado como el producto de P igual a 2 y Q igual a 16. ¿Sí? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, el hecho de que Z sea un número y que ese pueda ser expresado exclusivamente como el producto de dos números requiere de que P y Q sean números primos. Ahora pongamos P igual a 3, Q igual a 5, que son dos números primos. Esto me daría como resultado Z igual a 15. Bueno, en este caso no hay otra forma de obtener 15 que no sea multiplicando 3 y 5. ¿Ok? Evidentemente P y Q deben ser diferentes de 1, ¿no? Entonces, no sé si con esto queda claro la razón por la cual en este sistema necesitamos números primos. Me dice, por favor, el colega que preguntó esta parte. Sí, profe, ahí quedó claro. Ok, muchas gracias. Bien, ahora entendamos realmente, una vez que hemos analizado brevemente los pasos, ¿cómo podemos o cómo podríamos criptoanalizar este sistema? Noten que el corazón de este algoritmo es la definición de estos dos números primos P y Q. Ahí empieza todo. Y P y Q están embebidos en Z cuando se multiplican. Y Z es parte de la llave pública. Ahora, la llave pública, como hemos dicho, literalmente es pública. Esto significa que se libera para conocimiento de todo el mundo. Al decir que se libera para conocimiento de todo el mundo, esto implica que van a conocer esta llave tanto personas que no tienen ningún interés de criptoanalizar un sistema criptográfico RSA, como personas que sí quieren criptoanalizar un sistema criptográfico. Primera cosa. Segunda cosa, bajo el principio de Kerckhoff, recuerden que toda persona conoce cómo funciona el algoritmo, es decir, toda persona tiene acceso a estos pasos. De hecho, por eso lo estudiamos. Si esto fuera privado, no tendría mucho sentido que estudiemos. Habíamos dicho que el principio de Kerckhoff es importante en la práctica porque eso facilita el hecho de que nos podamos comunicar de manera estándar, ¿no? O usando estándares. Si no, tendríamos que ponernos de acuerdo en el algoritmo y la comunicación, como la conocemos hoy, simplemente no sería posible. Entonces, la llave pública contiene parte del corazón de RSA. Aparte, un atacante tiene acceso al algoritmo. Entonces, un atacante podría tomar Z, factorizar Z, es decir, encontrar los factores primos, por ejemplo, de 15, decir que son 3 y 5, ¿ok? Con eso, aplica este procedimiento y prácticamente noten que todo depende de P y Q. Phi depende de P y Q, ¿ok? N podría explorarlo, ¿sí? Para ver qué valor puede trabajar. Y teniendo N y teniendo Phi puede calcular S, ¿ok? Y con eso ya tiene la llave privada, que es la que necesita el atacante para descifrar los mensajes. Entonces, ahora podrán ustedes entender por qué Z debe ser un número grande, porque eso va a dificultar el hecho de encontrar los factores primos. Claro, si yo doy 15, encontrar los factores primos no parece una situación difícil y uno creería que este algoritmo, la verdad que es bastante fácil de criptoanalizar, pero no es ese el caso. La realidad nos muestra que la historia es diferente.
Entonces, aquí ponemos una nota importante. El corazón de la seguridad del cifrado RSA radica en que computacionalmente es muy difícil, y ahí viene el término clave. Voy a poner subrayado esto. Es muy difícil encontrar los factores primos P y Q de un número muy grande Z. Hasta ahora no se ha descubierto un algoritmo que realice esta tarea en un tiempo polinómico, donde B es el número de bits del número. ¿Ok? ¿Ok? Aquí voy a poner una nota adicional que creo que, o una palabra que es importante de considerar. Lo que he añadido es debido a que se cree que computacionalmente es muy difícil encontrar los factores primos de un número. ¿Y por qué puse se cree? Acuérdense que factorizar un número entero o encontrar los factores primos de un número entero es un problema que está dentro de la categoría NP. Es un problema NP. Es decir, es un problema del tipo non-deterministic polynomial time, es decir, que se resuelve en un tiempo polinómico no determinístico. Ok, los problemas NP se caracterizan por ser problemas donde, dada una solución, es decir, dado los factores primos, multiplicar y saber que esa multiplicación del número z que tenemos es fácil. Pero dado z, encontrar los factores primos parece ser que es difícil. No podemos garantizar que es difícil porque nadie ha resuelto hasta ahora el problema P versus NP. Ok, entonces si ustedes recuerdan, cuando analizábamos la seguridad computacional de algoritmos, habíamos dicho que tenemos dos alternativas de analizar esta seguridad. La una era si el algoritmo más popular conocido para criptoanalizar, ese algoritmo criptográfico, tiene un tiempo de ejecución que no es eficiente, ¿no? O si este algoritmo, como el RSA, se reduce a un problema donde este problema es o parece difícil de resolver. El problema al que se reduce criptoanalizar el algoritmo RSA es simplemente en encontrar los factores primos P. Y ahí radica la seguridad de este sistema. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Me confirman por favor? Ok. De momento sí. Ok. Vamos a continuar entonces. En este ejemplo, o a través de este ejemplo, nosotros vamos a ver brevemente cómo se puede encontrar este número S que debe satisfacer esta condición de que el residuo de la multiplicación de n por S y phi debe ser igual a 1. Ok. Nosotros anteriormente habíamos visto que si A y B son enteros no negativos, ambos diferentes de 0, existen enteros S y T tales que se cumple eso. El máximo común divisor de A y B puede ser expresado como el producto de un número entero S multiplicado por A más el producto de un número entero T multiplicado por B. Ok. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular un número S. Considere la forma en la que el algoritmo euclidiano calcula el máximo común divisor entre 273 y 110. ¿Ok? Entonces, el algoritmo euclidiano era calcular el máximo común divisor utilizando la operación módulo. Recuerden que esto vimos al inicio de este curso cuando veíamos aritmética modular. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que hace es calcular el residuo entre el número más grande y el número más pequeño, ¿no? Entonces calcula el residuo entre 273 y 10, eso da 53. Luego tomábamos 110 y 53 y seguíamos calculando el residuo usando el algoritmo euclidiano. Esto lo repetíamos tantas veces que sean necesarias hasta que el residuo era 0. ¿Ok? Entonces, una vez que el residuo era 0, ¿sí? El algoritmo euclidiano termina por encontrar el máximo común divisor entre 273 y 110 y ese máximo común divisor en este caso es 1. ¿Ok? Entonces esto es simplemente aplicar el algoritmo euclidiano que, repito, calcula el máximo común divisor en base al cálculo del módulo o residuo. Hasta ahí no hemos hecho nada especial. Ahora viene la parte de encontrar el número S que estamos buscando.
Para encontrar en esta fórmula los valores de S y de A, recuerden, de S y T, perdón, recuerden que A y B son los números de los cuales yo quiero calcular el máximo común divisor. Para encontrar los valores de S y T se trabaja hacia atrás, comenzando con la última ecuación, es decir, comenzando con esta ecuación de aquí, con la 537, la cual se escribe como el residuo 1 es el resultado de 53 restar 4 por 13. ¿Ok? Ya que el cociente cuando se divide 53 para 4 es 13. La siguiente ecuación, la que está más arriba, que nos da como residuo 4, se obtiene cuando de 110 se resta 53 multiplicado por 2. ¿Ok? Esto porque 110 para 53 nos da 2, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, se sustituye esta fórmula en la ecuación 5.38, que es esta de aquí, ¿ok? Y finalmente tengo 1, que era 53 menos 4 por 13, es igual a 53 menos 110 menos 53 por 2, que me da 4, y esto multiplicado por 13. Esto en definitiva es igual a 27 por 53 menos 13 por 110. Busco que yo obtenga un producto, una suma o una resta del producto de dos números, justamente porque esta expresión es la suma o resta del producto de dos números. Ok, entonces con esto la ecuación 5.35 se escribe como 53 es igual a 273 menos 110,2. ¿Ok? Bueno, en realidad 5.35 se expresa con la misma lógica que hacíamos antes, diciendo que el residuo 53 es el resultado de 273 restar 110 multiplicado por 2. Y nuevamente esto reemplazamos en esta ecuación y nos queda 1, que era igual a 27 por 53 menos 13 por 110, que es lo que tengo acá, es igual a 27. Reemplazo el valor de 53, que es 273 menos 110 por 2, menos 13 por 110, que es el segundo término, y esto finalmente operando me queda 27 por 273 menos 67 por 110. Es así que noten ustedes en esta expresión, y obviamente la operación requiere de que yo aquí obtenga A, esto sería A, B es 110, entonces esto es B. Ok, y tengo el valor de S, que es 27, y el valor de T, que es menos 67. Entonces, el residuo o el máximo común divisor, disculpen, entre 273 y 110 se puede expresar como el valor de S27 multiplicado por 273 más T, que es menos 67 por 110. ¿Ok? Entonces, con eso he aplicado esta fórmula de aquí, o más bien dicho, he expresado el máximo común divisor en forma de esta expresión. Una vez que tengo eso, ahora vamos a particularizar lo que nosotros tenemos que calcular. Vamos a asumir que n vale 110 y que phi vale 273. ¿Ok? En este ejemplo de aquí hemos demostrado que el máximo común divisor entre n y phi es 1, porque justamente calculamos el máximo común divisor entre estos dos números y encontramos que era 1. Entonces, con eso automáticamente estamos satisfaciendo que el máximo común divisor entre n y phi es 1. ¿Ok? Ahora bien, este máximo común divisor se puede expresar como el producto de un número S' por n más T' por phi igual a 1. ¿Por qué ponemos S' y T'? Porque en este caso, la fórmula de RSA requiere de que S sea un número entero positivo que debe estar en este intervalo. ¿Ok? Y eso no necesariamente va a ser el caso. ¿Ok? Entonces, vamos a poner S' y T' para decir que si es que los números son positivos, S' va a ser igual a S y T' va a ser igual a T. Pero si no son números positivos, tenemos que hacer un paso adicional. Justamente en este caso vamos a asumir que, o bueno, se cumple que S' es menos 67 y que T' es 27. Como S' es un número negativo, ¿ok? Entonces,
nosotros necesitamos convertirlo en un número positivo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros necesitamos resolver este problema, que es igual a calcular el módulo residuo de n multiplicado por S' con phi, y eso debe ser igual a 1. ¿Ok? Aquí S lo vamos a obtener como S' módulo phi, ¿ok? Que es el módulo residuo de menos 67 con 273, y esto me da 206. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión donde si S es un número negativo, o S' es un número negativo, me permite convertirla en un número positivo. Es esta expresión de aquí. Esto lo uso si S' es un número negativo. Si es un número positivo, automáticamente uso ese número que me está dando. ¿Ok? Bien, en este caso noten ustedes que se satisface la condición de RSA que nos decía que el módulo entre el producto de n por S' phi debe ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, así es como yo calculo el valor de S. ¿Ok? Y recuerden que en este caso, pues, para el cálculo de S intervienen los números n y phi, con los cuales yo, usando el algoritmo euclidiano, calculo el residuo, luego expreso ese residuo, o más bien dicho, ese máximo común divisor, disculpen, en forma de esta expresión, y usando estos pasos de acá, calculo el valor de S. ¿Ok? Si S' que hemos definido aquí es positivo, ese es el valor de S, y si S' es negativo, utilizo esta fórmula y con eso calculo S. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. El algoritmo es un poco tedioso en cuanto al número de pasos que hay que hacer, pero bueno, no es muy complicado por la complejidad o porque los pasos que se aplican no son nada sofisticados. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Bien, aquí vamos a ver una versión clásica del algoritmo de Shor para encontrar los factores primos de un número entero. Este es un algoritmo que nos permite factorizar un número entero. Bien, entonces en este caso, analicemos este algoritmo que nos permite encontrar los factores primos de un número entero. Es decir, nos permite factorizar z. ¿Ok? Acá el algoritmo hace referencia a un número n. El número n en nuestro caso va a ser el z del algoritmo RSA. Y vamos a asumir un valor pequeño que nos va a ilustrar cómo funciona, pero sin hacer una gran cantidad de pasos. Entonces, el paso 1 nos dice seleccione un número A de manera aleatoria. Esté seguro de que el número que usted ha seleccionado no es un factor de n. ¿Ok? Entonces, n es el número que yo quiero factorizar. Este es un dato de entrada para este algoritmo. Y luego lo que yo tengo que hacer es elegir un número A. Entonces, en este caso, y ya tengo que seleccionarlo de manera aleatoria, y este A debe ser menor que n. Entonces, tengo que lanzar un dado, en este caso de 15 caras, y voy a asumir que me da un A igual a 3. Entonces, en este caso dice que me asegure de que A no sea un factor de n. Entonces, para eso tengo que calcular el residuo entre 15 y el número que he generado, que es 3, eso me da 0. ¿Qué concluyo de aquí? Que A sí es un factor de n. Como A sí es un factor de n, pues automáticamente digo A o P es igual a A, y Q es el resultado de dividir el número Z para P, eso me da 5. Listo. El algoritmo terminaría aquí para este ejemplo, donde el valor que he seleccionado de manera aleatoria es un factor del número Z que intento factorizar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en cambio si es que el número A que seleccioné o que generé, como es aleatorio, no es un número primo, o perdón, no es un factor de Z? ¿Qué pasa si me da como resultado 2? Bueno, debo verificar, el primer paso me dice, verifique que no sea un factor de 15. ¿Cómo verifico? Calculando el valor del módulo
de 15 y 2. Como este resultado o este residuo es diferente de 0, entonces concluyo que A no es un número o un factor de Z. Luego, en el paso 2 me dice, encuentre el R de esta fórmula. Encuentre el valor de R en esta fórmula. ¿Ok? Entonces, encuentre el R tal que el módulo entre A a la R y N me dé 1. Entonces, el módulo de A a la R, N, debe ser igual a 1. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces, reemplazo. Módulo de A vale 2. Voy a ir probando R de a 1. Entonces, el primer valor que puede tomar R es 1. 2 a la 1 módulo 15 es 2. ¿Ok? Estoy buscando cuando me dé 1, ¿no? Módulo de 2 a la 2, 15 es 4. Módulo de 2 a la 3, 15 es 8. Módulo de 2 a la 4, 15 es 1. Justamente en este caso, para este valor de R, obtengo que este módulo es igual a 1. Por lo tanto, R es igual a 4. ¿Ok? El paso 3 me dice, verifique que R sea par y que no sea congruente con 0 en esta fórmula. R, el que he obtenido, que es 4, sí es un número par, hasta ahí vamos bien. Y debo verificar que esto no se cumpla. El módulo de A a la R medios más 1, ¿ok? N, base N, debe ser diferente de 0. Entonces, el módulo a la 4 medios 15 debe ser distinto de 0. En este caso tendría el módulo residuo de 2 a la 2, 15. 2 a la 2, 15 es 4 y esto es diferente de 0. Por lo tanto, se cumple este paso. Si este paso no se cumpliera, tengo que ir al paso 2. ¿Ok? Al paso 1, disculpen. Tengo que generar otro candidato a ser factor primo. El paso 4 nos dice, ok, una vez que has superado estos 3 pasos, el valor de P es el máximo común divisor de A a la R medios menos 1, N, y Q es el máximo común divisor entre A a la R medios más 1 y N. Ok. Entonces, en el paso 4, calculamos el valor de P con la fórmula que era el máximo común divisor de A a la R medios menos 1, N. R medios es 2, entonces tendríamos el máximo común divisor de 2 menos 1, 15. Esto es el máximo común divisor entre 3 y 15. Aquí nos está faltando el 15. Y esto nos da un P igual a 3. El máximo común divisor de A a la R medios más 1, N, es 5. Es 2 a la 2 más 1, el máximo común divisor entre 5 y 15. Esto es 5. Bien, entonces con este algoritmo yo puedo encontrar los factores primos de un número. ¿Ok? El tema es que si el número n, que es el número z en nuestro caso, en el caso del algoritmo RSA, es un número muy grande, bueno, pues este algoritmo va a tener un orden de crecimiento en cuanto al tiempo que tiene esta fórmula, pero siempre y cuando corramos este algoritmo en un computador cuántico. Entonces es el logaritmo de n al cuadrado por el logaritmo del logaritmo de n por el logaritmo del logaritmo del logaritmo de n. ¿Ok? Esto implica un procesamiento eficiente. ¿Ok? Entonces, este algoritmo de Shor, en su versión cuántica o ejecutado en un computador cuántico, permite factorizar de manera eficiente o encontrar los factores primos de un número entero de manera eficiente. ¿Dónde está el problema? En que todavía no tenemos computadores para ejecutar este algoritmo, computadores cuánticos. ¿Ok? Entonces la computación cuántica involucra, en el momento en el que se desarrolle de manera plenamente funcional, un riesgo o va a cambiar el tema del cifrado RSA y seguramente vamos a necesitar tomar medidas al respecto porque obviamente podemos encontrar los factores primos de la llave pública, de uno de los elementos de la llave pública y con eso RSA quedaría criptoanalizado. Como no tenemos esto, hasta ahora todavía el sistema RSA es seguro porque los algoritmos que nosotros conocemos hasta ahora para encontrar los factores primos de un número, que de hecho el mejor algoritmo que tenemos se llama GNFS, tiene este orden de crecimiento en cuanto al tiempo, ¿ok?
En este caso, este B hace referencia al número de bits, es el B de aquí, es el N que tenemos acá. Y ustedes pueden ver que esta expresión tiene una forma exponencial. ¿Ok? Entonces, encontrar los factores primos de un número entero usando este algoritmo tiene una complejidad exponencial, lo cual implica que es extremadamente complicado factorizar un número grande, un número z grande, que es en definitiva donde radica la seguridad de RSA. ¿Ok? Esto es usando un computador booleano, ¿cierto? ¿Ok? Entonces aquí ustedes tienen una curva donde medimos los tiempos de ejecución promedio de este algoritmo y graficamos esta fórmula en azul y pues ustedes pueden ver que las dos tienen o se parecen mucho en cuanto a cómo van cambiando sus valores. Esto implica que las dos tienen una fórmula de crecimiento similar y justamente de ahí concluimos que este algoritmo tiene esta fórmula que describe cómo crece el número de operaciones a medida que el tamaño del número o que el número de bits del número z aumenta. No sé si tienen alguna duda hasta esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Sí. Ok. En esta tabla ustedes tienen diferentes versiones de RSA que nos muestra cómo ha ido evolucionando RSA. Y la razón por la que ha ido evolucionando no es por el cambio de la estructura del algoritmo. El algoritmo ha seguido siendo el mismo. ¿Dónde ha cambiado? Ha cambiado en el número de bits de la llave pública. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy usamos llaves públicas de 2048 o lo típico es usar llaves públicas de 4096 bits. Eso significa que el número Z de entero convertido a de decimal, perdón, convertido a binario va a tener 4096 bits en su estructura. ¿Por qué hemos ido aumentando la longitud de la llave pública? Porque en 1991 se pudo factorizar un número de 330 bits. Y si se pudo factorizar un número, es altamente probable que se pueda factorizar cualquier número de esta longitud de bits. En 1992 se factorizó un número de 364 bits y así sucesivamente. Hasta el momento no se conoce que se haya podido factorizar números de 1493 bits, aunque se recomienda no usar llaves públicas de este tamaño porque se cree que son muy débiles, ¿no? Y tampoco se recomienda usar llaves de 2048 bits, a pesar de que no se ha podido encontrar los factores primos de un número entero de 2048 bits, y se recomienda, o el estándar ahora, bueno, más que el estándar, lo que se recomienda ahora es usar 4096 bits. Y esto, si usamos 4096 bits para la llave pública, estamos usando el algoritmo RSA 4096, que repito, tiene la misma estructura que todos los anteriores, lo que cambia en este punto es simplemente el número de bits de la llave pública. A partir de 2010, el mayor número RSA que ha sido factorizado es uno de 168 bits, ¿ok? Que corresponde a 232 dígitos decimales. Factorizar este número tomó alrededor de 15 años de ejecución en CPU, lo cual es aproximadamente 2 años en tiempo real, en el tiempo que nosotros medimos. Pero para esto se usó varios centenares de computadores, ¿ok? No fue fácil factorizar, pero el punto es que se factorizó, ¿ok? Y si se factorizó, es cuestión de tecnología o de tiempo nada más para que se lo haga de manera eficiente. Algunos expertos consideran que las claves de 1024 bits podrán ser rotas en un futuro cercano. Si la llave Z utilizada tiene menos que 300 bits de longitud, esta puede ser factorizada en pocas horas usando un computador personal y software distribuido gratuitamente. De hecho, en MATLAB ustedes pueden en poco tiempo obtener los factores primos de un número de menos de 300 bits de longitud. En el futuro, el principal enemigo del sistema RSA puede ser la computación cuántica. ¿Por qué razón? Porque podemos implementar este algoritmo que acabamos de ver aquí, y este algoritmo es eficiente si se ejecuta en un computador cuántico. El tema es tener los computadores cuánticos. Ok, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Con esto concluimos el tema de RSA. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, finalmente vamos a ver un tema que tiene que ver con el intercambio de llaves.
Ustedes recordarán que cuando vimos el sistema de cifrado simétrico, habíamos dicho que este sistema se llama así porque tanto emisor como receptor usan la misma llave, es decir, al usar la misma llave, de ahí el nombre de simétrico. Pero claro, el reto aquí es cómo esta llave la tiene tanto el emisor como el receptor antes de empezar la comunicación. ¿Ok? Entonces, claro, uno podría decir, puedo mandar esta llave cifrada, pero para cifrar necesito de nuevo un algoritmo de cifrado. Entonces, ahí estoy en un lazo infinito. ¿Ok? Y evidentemente no es práctico que estas entidades o personas se junten personalmente para pasarse la llave, porque simplemente así no funciona la comunicación en el mundo, ¿no? Nadie tiene que encontrar o ir a Visa para hacer una transacción usando su tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos un algoritmo que nos permita intercambiar las llaves para sistemas simétricos de manera segura. Vamos a ver lo que se denomina funciones de una vía o one-way functions en MATLAB. Una función de una vía es una función que, dada una entrada, es muy fácil calcular su salida, mientras que dada la salida es difícil encontrar su correspondiente entrada. Los términos fácil y complicado o difícil deben entenderse en el contexto de la teoría de complejidad computacional. Ok, una función de una vía sería una función en donde, dadas estas dos entradas, si yo las junto, o más dicho, juntar estas dos entradas es fácil. Ahora, dada la salida de esta función, el encontrar cuáles fueron las entradas que generaron esta salida debe ser difícil. Y cuando decimos fácil, difícil, estamos refiriéndonos a cómo crece el número de pasos u operaciones de este proceso con el tamaño del problema, en este caso con el tamaño de los números, o con el tamaño de este número, para ser más específico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos funciones donde es fácil calcular la salida, pero dada la salida es difícil o parece difícil calcular las entradas, estamos en presencia de lo que se denomina una función de una vía. El tema es que matemáticamente hasta ahora no se ha podido demostrar formalmente la existencia de estas funciones. Hay funciones que parecen difíciles, o que más bien dicho, que parecen cumplir con esta definición, pero el parecer no es lo mismo que ser, ¿no? Entonces, aquí hay un punto importante a tener en cuenta. Pero bueno, estas funciones de una vía son importantes en materia de criptografía porque nos van a permitir hacer lo que deseamos, que es el intercambio de llaves. Vamos a ver un algoritmo de intercambio de llaves llamado algoritmo de Diffie y Hellman en honor a sus inventores. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo funciona este algoritmo propuesto en 1976. Aquí ustedes tienen el artículo donde se propone justamente este algoritmo, que permite el intercambio de llaves de manera secreta sobre un canal de comunicación público. Al decir un canal de comunicación público, estamos haciendo referencia a un canal de comunicación que puede ser accedido por cualquier persona, buenos y malos. Ok, entonces el objetivo es tener un intercambio de llaves seguro entre Alicia y Bob, pero claro, en el medio está Eva, que es quien intenta robar información. Los usuarios públicamente acuerdan usar un mismo color, en este caso amarillo. Alicia dice que va a usar amarillo, Bob dice que va a usar también amarillo, y como esta información es pública, también tiene acceso Eva. Como segundo paso, cada usuario elige aleatoriamente un color privado. Alicia elige rojo, Bob elige azul. Eva no tiene acceso a ninguno de estos dos colores porque esta información es privada. Luego, Alicia lo que hace es combinar los colores que tiene y eso a combinación le envía a Bob. Bob hace lo mismo y envía los colores que generó a Alicia. ¿Ok? Obviamente, como esta combinación de colores ha viajado por un canal inseguro, Eva tiene acceso a estas dos cosas que Alicia ha enviado a Bob y que Bob ha enviado a Alicia. Ok, ahora, ¿qué es lo que hace Alicia y Bob? ¿Qué es lo que hacen Alicia y Bob de manera local? Cada usuario combina la mezcla que recibió con su color privado. Como resultado de esta combinación, cada usuario llega a un color similar. ¿Ok? Alicia mezcla lo que recibió con su color privado rojo, Bob mezcla lo que recibió con su color privado azul, y noten que el resultado es exactamente lo mismo. Eva no puede llegar a este resultado, que es el mismo para Alicia y Bob, porque no tiene ni el color privado de Alicia ni el color privado de Bob. Entonces,
Justamente eso es lo que se dice en este caso, ¿no? Noten que Eva, con los colores que interceptó, no puede obtener el color que Alicia y Bob obtuvieron debido a que necesitan uno de los dos colores privados que solo Alicia y Bob poseen. Ok, vamos ahora con números para entender cómo funciona este tema. Aquí nosotros tenemos una fórmula que nos va a ilustrar cómo va a funcionar el algoritmo de Diffie y Hellman. Ok, esta es una fórmula que tiene como parte de su estructura el operador módulo o residuo. Vamos a calcular el módulo o residuo, en este caso de 3 a la x, 17. Estos son números dados para el ejemplo, ¿ok? Entonces, este número 17 debe ser un número primo. En la práctica, este número debe ser un número entero muy grande. Recuerden de que este número depende, o de este número depende cuántos valores diferentes nos puede dar la función módulo o residuo. Recuerden que el resultado del módulo o residuo es un número entre 0 y este número menos 1. Entonces, si este número es grande, esta fórmula nos va a dar números bastante grandes, o muchos números, quiero decir. El segundo paso es elegir x, este va a ser un número cualquiera. Y el tercer paso es fijar la base de este exponente, que es, o la llamamos la raíz primitiva de p. Se denomina a este número generador y de ahí lo denotamos con g. ¿Qué significa que g sea la raíz primitiva de p? Simplemente que el máximo común divisor entre g y p debe ser 1. Es decir, estos dos números no deben tener factores en común. Si se utiliza esta fórmula de aquí con diferentes exponentes, las soluciones se distribuyen uniformemente en el intervalo entre 0 y 16. ¿Ok? Entonces, aquí está el punto de por qué es importante esta fórmula. ¿Ok? Yo voy a obtener cada uno de estos resultados con la misma frecuencia. ¿Ok? Y el hecho de obtener cada uno de los posibles resultados de estos 16 números con la misma frecuencia hace que, obviamente, si yo tengo el resultado, no puedo saber cuál fue el número X que se usó. Este es un ejemplo de lo que se cree que es una función de una vía. ¿Por qué? Porque calcular el residuo de 3 a la 29 módulo 17 es fácil, eso me da 12, pero dado el resultado de 12, encontrar cuál es el valor de X es bastante complicado. Y será más complicado en la medida en la que este número de aquí sea grande. Ok, ¿cómo funciona esta fórmula en el problema que habíamos propuesto? Alice y Bob acuerdan usar esta fórmula que es pública, por lo tanto, a esta fórmula también tiene acceso Eva. Ok, Alicia elige un número privado que es 15 y calcula el resultado de esta fórmula y obtiene 6. Este 6 es el resultado que va a comunicar a Bob. Como Alicia envía el 6 a través de un canal de comunicación público a Bob, Eva tiene acceso a este número. Bob, por su parte, tiene que hacer el mismo proceso. Elige un número privado, en este caso 13. Pasa al 13 por la fórmula que habíamos discutido y eso nos da como resultado 12. Este número 12 es el valor que Bob envía a través del canal de comunicación público a Alicia. ¿Ok? Por lo tanto, Eva también tiene acceso a ese número. ¿Ok? Y aquí viene la magia del tema. Lo que hace Alicia es elevar el número que recibió de Bob a su número privado y calcular módulo 17. Eso le da como resultado 10. Bob, por su parte, toma el número que le envió Alicia y lo eleva a su número privado y calcula el módulo 17. Eso le da 10. De esta manera, los dos han llegado a tener el mismo resultado sin haber enviado ese resultado a través de un canal de comunicación público que haría que este número pueda ser accedido por Eva. Esta es una forma de enviar un dato sin enviarlo. ¿Ok? Y digo, enviar un dato porque al final los dos llegan al mismo resultado, sin enviarlo porque nunca este resultado viajó por el canal de comunicación insegura y de esta manera, al no viajar por un canal de comunicación inseguro, este dato es seguro y puede ser usado como la llave de un sistema de cifrado simétrico o como la semilla para el generador de números pseudo aleatorios de un sistema de cifrado simétrico. ¿Ok? Entonces, en los textos que acompañan a cada una de estas ilustraciones está descrito el proceso que les he detallado por si alguno se perdió en alguna cosa que mencioné.
Con esto concluimos entonces esta breve introducción que hemos hecho a la criptografía, donde hemos analizado tanto principios básicos de criptografía, hemos analizado nociones de seguridad computacional y seguridad incondicional de sistemas criptográficos. Después hemos estudiado algunos ejemplos de cifrado simétrico y hemos estudiado como caso particular del cifrado asimétrico al sistema RSA. Y finalmente hemos concluido esta clase revisando brevemente un algoritmo para el intercambio de llaves para sistemas de cifrado simétrico, y este algoritmo es el algoritmo de Diffie y Hellman. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, si no tienen dudas, pues con eso concluimos este tema.